Bien, pueden sentarse. Cuando pensamos en el libro de Génesis, es interminable todas las cosas que podemos sacar, pero yo había empezado enseñando y dije que en los primeros 11 capítulos tenemos eventos, y a partir del capítulo 12, ¿qué tenemos? ¿En serio? No. Me parece que hicieron silencio a propósito. Yo dije, bueno, del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos eventos. Vamos a mencionar algunos de los eventos, así hacen memoria. ¿Qué eventos pasan del 1 al 11? Desobediencia, capítulo 3. La creación, capítulo 1 y 2. ¿Qué más? El nuevo pacto, el diluvio, capítulo 6. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La desobediencia del hombre, capítulo 3. La torre, ¿qué más? Saquen lo que tienen adentro. ¿Y quién es la primer persona que nosotros podríamos llamar patriarca? ¿Quién? Abraham, no cierren. Abraham. ¿Sí? Abraham. En Abraham son benditas todas las naciones de la tierra, y ahí empieza una serie de personas. Abraham, el hijo de Abraham, Isaac. La esposa del hijo de Abraham, o sea, la esposa de Isaac, una de ellas por lo menos, porque bueno, tenía algunas. Rebeca, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién sigue? A ver. Jacob, de Serum a Serum. De ser un perdido a ser un patriarca. Y pensamos ahora en alguien que podemos ver a Jesús a través de él. Qué interesante, porque si miro a José, veo a Jesús, pero si miro a Jesús puedo ver a José, porque tiene muchas características que son iguales. Claro, cuando vas estudiando la vida de José y pensás en la familia que tuvo, decís, pero esa no es exactamente la familia que yo quisiera tener, pero tal vez es la que tenés. ¿Cómo era la familia de José? Bueno, José era hijo de un adulto mayor, ¿sí? ¿O no? Sí. ¿Qué error cometió ese adulto mayor al tener a su hijo? Tenía preferencias. Hasta el día de hoy ese pecado sigue pasando. Por eso cuando yo tengo un conocido que tiene 50 años y su esposa quedó embarazada, yo le dije que lo acompañaban al sentimiento. A los 50 años ya no estás para ser padre, estás para ser abuelo. Pero yo le voy a dar todo lo que quiera. No, tenés que darle lo que necesita. Pero bueno, vemos desde ahí un papá adulto mayor que consentía a sus hijos. ¿Y qué trajo? Trajo envidia, trajo celos, trajo pleitos familiares, porque hijo consentido avergüenza a su padre. Qué interesante, porque la Biblia siempre nos da el ejemplo de lo que pasó y nos dice lo que va a pasar. Así que no era el papá ideal, era un papá que había sido un tramposo y encima ahora era consentidor. La mamá de este muchacho, ¿cómo se llamaba, de José? ¿Cómo? ¿Y los hermanos de este muchacho, los hermanos directos de padre y madre? Solo Benjamín. Porque tenía otros hermanos, pero esos hermanos que tenían ahí, ¿de quién eran hijos? De otras mujeres. Imagínense esa casa. Ahí está papá. Este muchacho queda viudo porque la mamá se muere. Huérfano, perdón. El que queda viudo es el tipo. Jacob queda viudo. José queda huérfano. En ese momento también nace su hermanito, pero su papá estaba ahí rodeado de mujeres que todas eran sus concubinas y el muchacho se criaba ahí lleno de celos y demás. ¿Te gustaría vivir en un hogar así? ¿Sabes que lamentablemente es una de las cosas que nosotros llamamos hoy hogar disfuncional? En ese momento estaba la poligamia, hoy no, pero hoy a veces está el hijo de la hija de la hija de la hija. En un momento me encontré con 2 matrimonios que salían juntos porque tenían hijos en común y eran amigos. Dejá hinchar, no podía hacer algo así. Pero bueno, esas cosas pasan.
Lamentablemente esas cosas pasan, pero no deberían pasar en la vida cristiana. Ahora, piensen en José, todo el contexto familiar. ¿Malcriado? Sí, claro, porque lo consentían y lo ponían a hacer tareas. En lugar de ponerlo como siervo, lo querían poner como señor. Equivocación del padre. Las mujeres se peleaban y ahí estaba el muchacho viendo todo. Cuando hablaba con sus hermanos se burlaban de él. ¿Por qué? Ay, el soñador, el aquel. Hasta que lo terminan intentando matar y lo mandan de esclavo. Si pensáramos en el contexto de hoy, pensamos en psicología. ¿Cómo sale ese muchacho? La psicología dice que de acuerdo al contexto que viviste y que te criaste, y yo creo que José tendría que ser adicto, mínimo. Otras cosas que no prefiero no mencionar porque estoy grabando. ¿No es cierto? Se hizo así porque tenía un padre que era así. Era un adicto, ¿saben? Cuando Dios toma una vida, la perfecciona, no importa el contexto familiar. Yo no sé dónde vive usted y usted no sabe de dónde salí yo. Lo que sí sé es la obra que Dios puede hacer en usted y la que puede hacer en mí. Jacob no es el padre que yo hubiera querido tener, ni esa es la familia que hubiera querido tener. Creo que usted tampoco, pero tal vez la tiene. Entonces, no es la familia que influencia, es que miren del barrio que salió. Bueno, Nicky Cruz salió de un barrio terrible, y miren, de la cruz al puñal. Un libro hermoso para leer. No es el barrio, no es la familia, es la obra de Dios que hace la diferencia, y lo vemos en la vida de José. Maravillosa historia que es una realidad para cada uno de nosotros y un desafío. Ahora, vamos a Génesis 37. Y en todo, bueno, de hecho es el que más tiempo ocupa hablando de José. En Génesis 37 dice: habitó Jacob en tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilbat y con los hijos de Silba, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podía hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. Y paremos un poquito. Cuando usted va mirando la historia de José, lo primero que va a ver desde que nace en adelante es la soberanía de Dios. En todo lo que sucedía, Dios estaba ahí. Dios es soberano. Puedo pensar en José o puedo pensar en mí. Don David tiene la linterna prendida y me pega acá. Dios es soberano. Entonces, en todo momento vemos la soberanía de Dios. Cuando pienso en la soberanía de Dios, puedo pensar en diferentes circunstancias que sucedieron en la vida de José. Desde que estaba con los hermanos, cuando lo metieron en la tinaja, cuando estuvo preso, cuando de golpe del desierto que vivía pasa al palacio. En todo está la soberanía de Dios. Pero también, ¿qué más veo en José? Veo sufrimiento. Un hombre que sufrió tener que vivir con un padre que lo consentía y eso lo hacía sentir mal. Quizás en ese momento se sentía bien, pero iba a pagar las consecuencias. ¿Qué más sufrió? Sufrió la burla de sus hermanos, sufrió la cárcel, sufrió el menosprecio. Qué lindo es cuando pensamos lo que dice Hebreos y me habla de él como un héroe de la fe a pesar del sufrimiento. Porque si yo quiero esquivar el sufrimiento, no llego a la perfección en la obra de Dios. Ahora, ¿qué más veo en José? Era un siervo. Él no llegó a ser señor hasta que Dios no lo perfeccionó como siervo. Y tuvo que servir. Sirvió en la cárcel, donde lo ponían, se veía la buena mano de Dios, ¿sí o no? Sí, una frase que se repite: porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Una verdad para nosotros: porque Dios está en mí. Así que soberanía, sufrimiento,
servicio. Hay una palabra que a mí nunca me sale bien, porque es difícil de pronunciar, un poco moderna para mí, pero José era una persona, Carolina, ¿cómo se dice? Resiliente, Carito, resiliente. ¿Cómo es? Aprendan de ella. Ella me enseñó esa palabra. ¿Cómo es otra vez? Eso. Ahora, cuando yo pienso en esa palabra que a mí no me sale, y me acordé porque ella me hizo una entrevista con eso, pienso superación. Él superaba todos los obstáculos. No había nada que se le cruce a José que José no lo pueda superar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Qué interesante, porque no es porque era un genio, era porque Dios estaba con él, era resiliente. Ahora, una de las cosas características de José, acostate conmigo, no, pero es que todos lo hacen, no, santidad, santidad. Entendió perfectamente su identidad y respetó su posición, santidad. Y definitivamente en toda la vida de José, ¿qué vemos? Vemos al Señor. Por eso dije, yo puedo mirar a José y ver a Jesús, y puedo mirar a Jesús y ver a José. Entonces, recuerde algunas características nada más: soberanía, sufrimiento, servicio, superación, santidad, y el señorío de Cristo era una realidad. ¿Y en usted? ¿Y en mí? Porque la Biblia nos deja ejemplos para que nosotros los sigamos. No solo para que nos llenemos de teoría. Ahora, cuando pienso en José, pienso, bueno, ¿a quién me parezco? ¿A quién sirvo? Una de las cosas que a veces hacemos, recién decía, perdón que me voy a tomar más tiempo. El único tiempo que tenemos para estar juntos es un domingo. No voy a pedir perdón por estar juntos, voy a disfrutar estar juntos. José disfrutó cada oportunidad que tuvo, y lo vemos estando en la cárcel, leyendo, interpretando los sueños, o siendo el Señor, y aprovechó cada oportunidad que tuvo. Pero recuerde, algunas cosas de José que hemos leído aquí. Cuando usted va a mirar, es cierto que el padre lo amaba, pero cuando pienso como papá, indefectiblemente, mi trabajo como padre es amar sin condición y sin tirarme ni para un lado ni para otro, porque el amor viene de Dios y Dios no es imparcial. Dios es imparcial, no es parcial. Dios no ama más a Él que a Él. El amor del Padre tiene que ser para todos igual. Y es el primer ejemplo y el primer principio de familia que encontramos que no debemos hacer. Amaba más a José que a sus otros hijos. Si sos padre o madre, todos tus hijos tienen que ser iguales. Eso de que cuál es el predilecto, se arman más de una vez esas preguntas en casa, pero no tiene que ser así. Y cuando caemos en eso, vamos a traer pleitos, y vemos que en el versículo 4 del 37 dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Hay pleitos en su casa? Si hay pleitos en su casa, quizás usted sea el problema y no sus hijos. Porque nosotros somos el ejemplo o el espejo donde nuestros hijos se miran. Yo siempre oro para que mis hijas en el futuro, cuando yo no esté, se sigan llevando como hasta hoy. No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé que son el ejemplo donde quiero que se miren. Y a veces no quiero que se miren. Porque si yo no miro al Señor, voy a ser un mal ejemplo. Es muy triste ver papás que hoy se desesperan porque sus hijos no están bien con Dios. Papá, si no estás bien con Dios, reproducimos lo que somos, cada uno de acuerdo a su especie. Ahora, José empieza a tener algunos sueños, y usted los va a leer aquí. Y el primer sueño son a José un sueño, se lo cuenta a los hermanos, y encima lo aborrecen más, porque a través de esos sueños era como que él se quería hacer el Señor. Y yo pensaba en los sueños y dije, qué bueno es que José tuvo esos sueños, porque eso lo preparó.
y esos sueños se cumplieron. Hoy Dios no habla a través de sueños, salvo que usted haya comido 5 platos de olla de carne y se acuesta a las 12 de la noche lleno. Entonces sí, pero Dios no habla a través de sueños, habla a través de su palabra, a través de la creación, a través de la conciencia. Pero estos sueños eran reales y acá no estaba la palabra de Dios. Y estos sueños se cumplían. Ahora, todos estos sueños más adelante vienen y se cumplen. Cuando usted va al capítulo 42 en adelante, vemos los sueños cumplidos. Y vemos a José siendo el Señor. ¿Saben que Dios toma personas como usted y como yo y puede hacer una obra extraordinaria? ¿Qué necesita? Que le dejemos trabajar. Porque no pensamos quién era José, sino dónde Dios le colocó. Imagínense de ser un muchachito consentido a ser el segundo de Faraón y que Faraón lo escuche. ¿Dónde quiere estar usted dentro de unos años? Si Cristo no vendría antes, ¿dónde quiere estar? ¿Qué quiere hacer? Y yo quiero que me encuentre en el centro de la voluntad de Dios. Pienso en los sueños, pienso diferentes cosas que fueron viviendo los hermanos. Ahora, versículo 29 del capítulo 37, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. ¿Qué había pasado ahí? Bueno, no vamos a leer todo porque se los voy a compartir. Resulta que como el papá sabía que sus hijos se habían ido a pastorear, ¿y a dónde habían ido a llevar las ovejas? ¿A qué ciudad o a qué pueblo? ¿A dónde? ¿Siquem? ¿Cómo es? Siquem. ¿Qué había pasado en Siquem? ¿Qué había pasado en Siquem? Fuerte, fuerte, fuerte. ¿Había habido problemas? Claro, había habido problemas. Entonces, ya pasó el camión. ¿Qué había pasado en Siquem? Había habido problemas, usted lo puede leer en el capítulo 34, muchos problemas que habían pasado ahí, y su papá tenía miedo que sus hijos estaban ahí. Ahora, las carreteras no eran como las de ahora que pasaban esos camiones. Eran carreteras difíciles, la mayoría de las personas andaban en una campaña grande con mucha gente y no había caminos. Entonces, porque a veces decía, pero ¿por qué? Tenía que ir a ver a los hermanos y no sabía dónde. Es que los caminos no eran como ahora. Solo sabía que los hermanos habían ido, no sabía cómo. Llegan, medio perdidos, José, cumpliendo el deseo de su padre, le pregunta a un señor, ¿no viste a mis hermanos? Ah, sí, andaban por acá, y camina. ¿Y qué fue lo primero que pensaron los hermanos? Esta es la nuestra oportunidad. Ahí viene el soñador. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a matar. Porque le tenían envidia. Porque le tenían celos. Porque creían que la venganza era lo que tenían que hacer ellos. Esa no es la forma de Dios. Pero por eso dije que veo la soberanía de Dios en todo, porque en ese momento no matan a José, pero sucede algo muy interesante. ¿Qué hicieron? Lo meten en una cisterna. ¿Qué más? Lo venden. Perfecto. ¿Y después qué hicieron? Agarraron la túnica. ¿Cómo era la túnica? ¿Cómo era la túnica de José? De color. ¿Y qué significa una túnica de colores? Era de muchos colores, bla, así. Como hoy vemos, cuando vemos todos los colores del arco iris, hoy pensamos cualquier cosa, pero ¿cómo era la túnica? No era de esas túnicas. Una túnica era de manga larga, una túnica que implicaba que él era el Señor, que lo distinguía de todos. A veces veo los dibujitos con túnica de todos los colores, no era así. Era para sobresaltar, una túnica linda, bien puesta. Entonces, meten a José en una cisterna, lo venden. ¿Qué hacen con la túnica? La llenan de sangre. ¿Y para que haya sangre? ¿Qué tuvo? Deja de hablar, David. Para que haya sangre, ¿qué tuvo que haber pasado? Deje de hablar, Ana María. ¿Qué tuvo que haber pasado para que haya sangre? ¿De dónde salió la sangre? Así les tengo que sacar, ¿eh? Shh, David.
Te voy a matar, te voy a hacer, tápenle la boca a ese nene. ¿Qué tuvieron que hacer para que haya sangre? Mataron un cabrito, sí. ¿Qué había hecho el padre para engañar? ¿Se acuerdan que había hecho el padre para engañar a su padre? Mató un cabrito. ¡Wow! Reproducimos lo que somos. Yo voy a engañar a mi padre matando un cabrito. Viejo, tomá, te hago lo mismo. Obviamente el padre se la creyó y vivió como 22 años creyendo que el hijo estaba muerto. Pero me impacta ver cómo la vida de un papá se refleja en lo de sus hijos. Y yo no creo que el hijo le haya contado, mira, yo engañé a mi papá vendiendo un cabrito, así que podés hacerlo. Creo que el estilo de vida del padre influyó sobre sus hijos. Ahora, cuando pienso en todo lo que estaba pasando, hay algo que es importantísimo. En el versículo 11, justo en el medio del capítulo, dice, sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vamos a pensar que el papá de José podía meditar los sueños, podía saber que los sueños se podían cumplir, sabía perfectamente, había conocido al Señor y meditaba en esto. Pero yo decía, cuando empecé a buscar los paralelismos entre el Señor y José, ¿quién meditaba en el crecimiento y en las cosas que hacía el Señor? María meditaba en esto. Tiene tantos parecidos. Es cierto que José era imperfecto, es cierto que José era pecador y Jesús no, pero ¿qué de parecidos tenía? Ahora, hasta acá vemos cómo se crió, consentido, avergonzado y maltratado por sus hermanos, lo ponen en una cisterna, lo llevan a la casa en Egipto, y de golpe, como Dios estaba con él, pasa de ser nada a ser alguien. Y ya entramos otra vez, la soberanía sí, el sufrimiento sí, pero está el servicio que él empieza a dar, y confiaron en él. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy disfrutando la buena mano de Dios, aún mis enemigos pueden estar en paz conmigo, y todo lo que José hacía prosperaba. Donde José ponía la mano, prosperaba. Y tenemos un montón de principios que podemos sacar. Estoy tratando de resumir nada más el capítulo 37, pero cuando pienso en él, y yo acabo de leer algunos versículos, vaya conmigo al versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, o sea, se puso un vestido de duelo, puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos, todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Otra frase que me llamó mucho la atención, no quiso recibir consuelo. Es cierto, él había creído de todo corazón que su hijo había muerto, pero el Dios de él era el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, pero todavía no se había dado cuenta quién era su Dios. No quería recibir consuelo. Cuando yo pensé, no quiere recibir consuelo, yo no tengo ninguna duda de lo que se siente perder a alguien que amás. Salvo que no lo hayas perdido. Si a mí se me va al cielo alguien
No lo perdí, sé dónde está. Pero si no tiene a Cristo, lo perdí. Ahora, encuentro en este hombre, Jacob, una persona sola, que todavía le faltaba experimentar la presencia de Dios a pesar de todo lo que había vivido. Porque Dios es el Dios de toda consolación. Pero qué bueno es pensar en su hijo, en todo lo que el hijo vivió. Y está bien la tristeza de Jacob, está bien perder un hijo, sufrir por el hijo, está bien llorar. Yo no puedo entender y no quisiera tener que entender lo que significa eso. Pero sí sé algo, es el Dios de toda consolación. Ahora, veo después avanzar los días y veo a este padre totalmente reconfortado cuando se encuentra con su hijo. Y se da cuenta que su hijo era quien era. Entonces, pensemos algunas cosas. La soberanía de Dios la vemos desde que comienza la vida de José hasta que termina la vida de José, donde era el segundo de Faraón y hace todo lo que hace. El sufrimiento de José lo vemos continuamente, maltratado por sus hermanos, lo vemos en la cárcel fue olvidado por la gente que estaba con él, lo vemos sufrir cuando tuvo que despedirse de su papá y el padre pone mal las manos sobre sus hijos. Sin sufrimiento no hay victoria. No existe tal cosa como tengo éxito. No, existe la soberanía de Dios, me lleva a disfrutar la buena mano de Dios. Lo que para mí puede ser un sufrimiento, la Biblia dice que yo me gozo aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la tribulación me perfecciona. Miramos algo más de la vida de José. No importa dónde lo ponían, él servía. En la cárcel o en la casa, pero él servía. Como ejemplo, no importa dónde yo esté, tengo que servir. Pienso en la superación, todo lo hacía bien. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué caracterizaba a José? Santidad. Tuvo la posibilidad de acostarse con la mujer de este tipo y dijo, no. El pecado siempre es mi decisión. Era común que las mujeres egipcias sean infieles. Pero él dijo no. Prefirió pagar el precio y mantener la santidad, porque sabía a quién estaba sirviendo. Es cierto que Dios me salva y es cierto que Dios me santifica, pero tan cierto es que yo soy el que digo sí o el que digo no. Y la tentación tiene salida, porque la Biblia lo enseña, no porque yo lo digo. No hay ningún pecado que nosotros no podamos soportar y decirle no, porque juntamente con la tentación da la salida. Ahora, ¿cuál era el secreto de José? Él sabía quién era su Señor y vivía para ese Señor. Cuando vamos terminando la vida de José, vemos a un José totalmente transformado por Dios, todas las situaciones que nosotros conocemos que sus hermanos tuvieron que pasar, pero como José sabía vivir en santidad y sabía quién era su Señor, los perdonó y fueron en paz. Y hay muchos principios para nuestra vida práctica, pero en primer lugar, está dispuesto a sufrir porque sin cruz no hay corona. Si no está dispuesto a pasar por algún sufrimiento, déjeme recordarle lo que dice la Biblia, que los sufrimientos de ahora no son comparables con la gloria venidera, y que a nosotros se nos concedió no solo el privilegio de creer en Él, sino padecer por Él. Así que en algunos momentos sufrir es un privilegio. Vivir en santidad no es una opción, es un estilo de vida. Servir no es una opción, tengo que hacerlo. Pero para todo eso, el Señor tiene que ocupar el lugar que quiere ocupar. Todo o nada. Cuando veo a José, veo a Jesús. Cuando lo veo a usted, ¿a quién quiero ver? Quiero ver a Jesús. Quiero ver a Jesús.
al autor y consumador de la fe, puesto en la vida de cada uno de nosotros, caminando al estilo de Jesús. Vamos a orar. Señor,